en este momento vamos a escuchar el segundo ciclo de Eduardo Lázari, ¿no es cierto? Porque hay un tercer ciclo, así ya hago la invitación. Ese tercer ciclo va el 20 de noviembre, pero por ahora vamos a escuchar este que seguramente nos deleitará con la vida de Isabel, Fernando y Juana, los tres reyes que formaron un imperio, y vaya qué imperio, que por eso se llama Castilla, ¿no? Y nosotros somos los descendientes de ese territorio. Bueno, vamos a dejar a la presidenta del Centro Burgalés, que junto a la Federación propicia este espacio. Julia. Hola. Bueno, recibo a todos cálidamente. Gracias a la Federación que nos permite realizar estas actividades en forma conjunta, que realmente cuando las cosas se hacen en equipo, exitosas, así que yo agradezco a la Federación esta posibilidad que nos da, que le da el Centro Burgalés. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar al historiador Eduardo Lázari. Eduardo, que nos tiene acostumbrados a presentarnos la historia de una forma fácil, sencilla, accesible, tanto para los apasionados de la historia como para el gran público, que siempre nos hace ver la historia de una forma divertida y apasionante. En este caso, sí, hablando con Eduardo, inmediatamente surgieron estos nombres, el de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón y Juana de Castilla. Son tres historias muy intensas, cada una de estas vidas son muy intensas, pero bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis que quedará en manos de Eduardo. Son tres vidas apasionantes, en lo que nos toca a nuestra región, en la actual Comunidad de Castilla y León, es la tierra de Isabel y de Juana, tierra donde nació Isabel. No nació Juana, pero sí vivió toda su vida Juana. En una triste historia la de Juana, porque vivió una vida de encierro. Y bueno, Isabel fue la gran reina de Castilla que sienta las bases para la España moderna. Así que, hola Eduardo, te doy la bienvenida. Bueno, muchísimas ¿Por gracias. ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Federación de las Asociaciones de Castilla y León, a Emilce, a Néstor, a la Federación Burgalesa. Julia, muchas gracias. Por allí los veo a quienes hicieron de nexo, que son Benito y Mariana, así que les mando un gran saludo y veo mucha gente conocida, y frente a tan distinguido auditorio de origen hispánico, quiero hacer una aclaración para que no se me tome como un infiltrado. Es que si bien soy Eduardo Lázari, mi segundo apellido es Villabrille, o sea, de ahí Argüero, cerquita de Villaviciosa, cerquita de Gijón, en Asturias. Así que eso me permite sentirme en casa, ¿de acuerdo? Eso quería siempre aclararlo, porque si no suena el atrevimiento de un italiano metiéndose en asuntos que no le corresponden. Y empiezo con esto. Agradezco mucho cómo se dio este tema, porque entender lo que fue ese origen de la España moderna a través de Isabel y de Fernando, a través de los cuatro reinos que terminan concentrados en una sola corona al terminar este periodo fundacional de lo que después se va a llamar un imperio, pero charlaremos también por qué nunca después de Carlos V, o Carlos I, según tomemos España o el Sacro Imperio Romano Germánico,
nunca más España volvió a llamarse a sí misma imperio. Y esto me parece que es sumamente interesante porque son las lecturas que nos permiten descubrir esa extraordinaria faceta que por un lado hizo de España el primer Estado moderno y por otro lado, ¿por qué ese imperio del cual se habla? Y ustedes saben que hay que pelear mucho, nosotros en el ámbito de los historiadores permanentemente tenemos que blandir espadas porque se habla con cierto desprecio, particularmente del Imperio Español, cuando si uno toma la historia moderna desde el 1500 en adelante, es probablemente el Imperio Español, ese imperio que no tenía emperador desde Felipe II, sin embargo fue el imperio más progresista, más modernizador, y sí, con el título de católico, llevó la religión a todo ese imperio en el cual nunca se ponía el sol, el viejo dicho hispánico, porque si empezaba a ponerse el sol en algún rincón del imperio, en algún otro rincón del imperio era porque estaba amaneciendo. Entonces, me gustaría hacer este trazado porque en general es un momento, ustedes vieron que los historiadores, sobre todo cuando tratamos de abordar con cierta objetividad la historia desde los hechos, en estos tiempos modernos tenemos que luchar mucho contra los lugares comunes que son, digamos, malintencionados, contra los lugares comunes donde aparecen muchísimas definiciones anacrónicas. Y acá, haciendo esta observación, ya empezaremos con Isabel y Fernando. Nosotros, como profesionales de la historia, y ustedes como amantes de la historia, aficionados de la historia, tenemos una sola obligación, que es la de ver los hechos en el momento que ocurrieron. Si nosotros juzgáramos el pasado con nuestras categorías del presente, no se salva nadie hacia atrás. Y probablemente si en el futuro se juzgaran nuestras acciones con los pensamientos, con los valores del futuro, a todos nosotros solo nos quedaría el camino del olvido y del incordio. Entonces, vamos a entrar en esa vida de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en ese tiempo en el cual hay que entender que las monarquías no eran un Estado, sino que eran las formas de gobierno que las sociedades se encontraban para funcionar. Si hacemos un análisis demográfico, estaban la casa real que correspondiera, después estaba la nobleza, que en el mejor de los casos abarcaba un 5, un 6% de la población, y después estaba el pueblo, que era ese 95% de gente, que además, si lo miramos desde el punto de vista socioeconómico, estamos hablando de que había un 10% de la población que vivía con sus necesidades satisfechas y el 90% vivía como podía. En esto siempre recomiendo una película que es El nombre de la rosa, que es una novela muy linda de Umberto Eco que tiene que ver con un monasterio y unos monjes que estaban apasionados por los libros antiguos, pero que muestran cómo se vivía en aquel tiempo. Cuando Isabel y Fernando se casan allá por 1469, hay que decir que el mundo europeo estaba en una crisis muy importante. Se había producido la caída de Constantinopla, es decir, lo que era la sede del Imperio Romano de Oriente, desaparece en manos de los musulmanes. Y en este sentido quiero mostrar el porqué
son tan importantes Isabel y Fernando? En primer lugar, porque el mundo resolvía todos sus problemas, los religiosos, los políticos, los sociales, a través de las guerras. Y entonces, cuando se da un proceso en el cercano oriente de avance digamos, de los musulmanes, son los reyes de Castilla y Aragón los que empiezan el reflujo cristiano, ¿eh? Y esto forma parte de lo que es, ¿no? Y acá hay que decir que no hay una cosa ni la otra, pero fíjense ustedes que se habla con mucha más facilidad de... porque claro, estaban los moros, estaban los musulmanes y los reyes católicos invadieron Granada, pero eso es simultáneo a lo mismo que pasó, pero al revés, en Constantinopla, ¿no? Lo que hoy es Estambul. Entonces, digamos, hay un contexto de época que vale la pena descubrir. Por otro lado, hay que decir que toda Europa entra en una crisis muy grande y lo que logran Isabel y Fernando hacia el año 1500, que para mí, digamos, todos aquellos que provenimos de una tradición latina, no solo hispánica, sino latina en general, deberíamos tomar el año 1492 como el año en el que nace la Edad Moderna. Porque es cierto que Constantinopla es importante, pero en el año 1492 el mundo se duplica en tamaño gracias a la acción de Isabel, sobre todo, ¿no? Yo les puedo decir algo si ustedes prometen no decirlo por ahí, pero a mí me cae más simpática Isabel que Fernando. Pero bueno, eso es otra cosa. Digamos que son esas cuestiones, los historiadores también tenemos simpatías y antipatías. Pero es muy importante decir qué era la península ibérica al momento que se casan Isabel y Fernando. Castilla era Galicia, el Principado de Asturias, Santillana, Vizcaya, algunos señoríos como Álava y Guipúzcoa, los reinos de León y Castilla, y habitaban en esos 350.000 kilómetros cuadrados que eran gobernados por Isabel, cerca de 4 millones de almas, es decir, el 70% de la población de toda la península. Con lo cual Isabel era la que ponía en ese matrimonio, si ustedes quieren, la dote política más grande. Después estaba el reino de Aragón, no el reino, sino la corona. El reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el reino de Valencia, las Baleares, Cerdeña, Sicilia, y también, eso era aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados y 850.000 habitantes. Después estaba Navarra, que era muy pequeñita, 10.000 kilómetros cuadrados, 120.000 almas, y quedaba con sus 91.000 kilómetros cuadrados el Portugal, que tenía 1 millón de habitantes. Cuando entre 1469 y 1512 va a quedar todo, salvo Portugal, bajo el dominio de esta nueva corona de Aragón y Castilla. Algo que se sabe poco es que sí empieza a dar el nombre de España a lo que hoy es España en el reinado de Felipe II. Hasta el momento se nombraban todas las coronas, pero los italianos, Italia se forma en 1860. Fíjense ustedes que los reyes católicos lograron hacer la España casi 400 años antes que Italia y cerca de 400 años que Alemania se constituyera. Entonces, cuando uno dice que la Edad Media se acaba cuando empieza España, es un cierto, pero además los monarcas, Fernando e Isabel, se convierten en primeros reyes modernos que hay en Europa. Digo esto porque siempre, y sobre todo en los últimos años,
no quiero buscar culpables, pero que los hay, los hay. Es cierto que se habla siempre de España como lo atrasado, cuando en realidad durante muchísimos años, cerca de 3 siglos, España fue lo adelantado. En esto quiero destacar que hay un prejuicio contra todo lo que tiene que ver con lo católico, ¿sí? La cuestión es que, bueno, de todo esto, lo que quedaba para 1470, fuera de este gobierno de las monarquías españolas, llamémoslas así con esta licencia, era el Reino de Granada. Hay que decir que Isabel era una mujer mucho más flexible en términos políticos que Fernando. Fueron un matrimonio que tuvo, digamos, una vida normal como matrimonio. El amor profundo que tuvieron quedó claro en sus 2 testamentos, que pocos días de morir cada uno en 1504 y el otro en 1516, hicieron alusión a ser sepultados juntos. Incluso es muy linda la frase de la reina Isabel cuando dice que el ayuntamiento que vivimos juntos en la tierra se convierta en un ayuntamiento hermoso, pero austero, en las tierras en las que seremos sepultados para ver si Dios nos concede un ayuntamiento en el cielo. Es muy lindo porque, digamos, alude al amor conyugal. La cuestión es que en este tiempo se va a ir, digamos, generando esta nacionalidad española, ¿sí? Que siempre tuvo situaciones críticas y que cuando uno lee toda la historia y uno ve el presente español, lo que ha logrado España en los últimos años es verdaderamente magnífico, ¿no? Y nos vamos acercando al año 1492, que es un año absolutamente extraordinario. Vamos a ver todas las cosas que ocurren, porque después tenemos que ver cómo contradecimos algunas cosas que mal se informan, que mal se dice. En primer lugar, es el tiempo de la ofensiva final contra el reino de Granada, el reino nazarí, que había sido, digamos, piensen ustedes que allá por el 718, el 722, es cuando se da la histórica batalla de Covadonga, que es la que nos permite a los asturianos, descendientes de asturianos, decir que solo Asturias es España, el resto es tierra conquistada, ¿no? Frase que habrán oído ustedes alguna vez, no pasa de la broma, pero que tiene que ver con ese inicio de, digamos, ese primer triunfo, que no se sabe mucho cómo fue, de la mano de don Pelayo. Algunos hablan de una gigantesca batalla y otros de una simple escaramuza. Pero cuando el 2 de enero de 1492 el rey de Granada, ¿sí?, le entrega, Boabdil, el rey nazarí, le entrega las llaves de Granada a los reyes, ahí culmina, digamos, lo que antiguamente se hablaba, que era la reconquista de España, y que quizá con un criterio más moderno podemos hablar de, digamos, la recristianización, porque en todo el mundo, y esto también es importante destacarlo, lo político y lo religioso estaba totalmente enganchado. Es decir, no es que a estos reyes que después íbamos a decir posteriormente que eran españoles, digamos, eran los únicos que tenían el imperativo religioso. Eso de ninguna manera, era común que todos lo tuvieran, e incluso recordemos que en ese tiempo el papado era un territorio, los famosos estados pontificios, y eran los tiempos del rey guerrero,
del Papa Guerrero, que va a ser Alejandro. En este momento, entonces, en el momento en que los reyes entran en la Alhambra, entran en Granada y quedan deslumbrados a tal punto que deciden instalar la corte en Granada y deciden que sea el lugar de su sepultura. Yo estuve hace un par de años en la Capilla Real, donde están sepultados los protagonistas de la charla de hoy, y uno realmente encuentra sobrecogedor estar allí, por un lado, por esa iglesia construida por decisión de Isabel y por decisión de Fernando, que luego va a ser continuada en los tiempos de Carlos V, y que uno tiene esos dos gigantescos monumentos funerarios, el de Juana y Felipe y el de Fernando e Isabel, pero el poder bajar por esa escalera y ver la sencillez, la enorme austeridad de la tumba, habla de un espíritu que después se le asigna a Felipe II, pero que en realidad lo fue aprendiendo de sus bisabuelos, de sus abuelos y de su padre, y de sus padres. Volviendo entonces, la segunda etapa de esta cuestión es cuando en Santa Fe, que es una ciudad, un paraje muy pequeño cerca de Granada, se da la entrevista entre Isabel y Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, uno de los personajes más extraordinarios de la historia, en el sentido de una mente práctica, pero que le abrió al mundo, digamos, el gran desafío de entender que todo lo que se entendía hasta ese momento dejó de ser así. Piensen ustedes, un aspecto que a veces no se recuerda, el impacto del descubrimiento de América, y decimos descubrimiento de América porque fue la primera vez que se da entre un hombre europeo y un hombre americano, entre la humanidad europea y la humanidad americana, un intercambio. Hasta ese momento habían llegado los vikingos en el año 800, habían llegado los chinos en el año 1300 al Perú, pero ni unos ni otros tuvieron conciencia de que había habido un encuentro. Cuando Colón y sus hombres llegan a América, se da un encuentro entre dos culturas que van a resolver sus entuertos como todas las culturas los resolvían, con violencia, pero en el caso de la llegada española a América, se da un fenómeno que no tiene ningún otro imperio, que es el mestizaje, es decir, la mezcla, eso que dio lugar a una cultura absolutamente extraordinaria y universal. Entonces, ahí, en esas capitulaciones de Santa Fe, donde la reina Isabel, más allá del episodio del huevo donde demostraba por dónde iba a ir y demás, el Colón plantea un nuevo mundo, y no solo lo plantea, sino que lo logra. Que Colón haya muerto sin saber que había descubierto un nuevo mundo, pero la importancia de eso fue gigante. Y ahí es interesante darse cuenta que los reyes católicos, con muchísima astucia, sabedores que la costa europea más cercana a América no les correspondía, sino que estaba en manos del reino del Portugal, hace dos cosas a la vez. La primera es, buscan a través de una de sus hijas casarse, que digamos la casan para unificar la corona ibérica, ¿sí? Pero por otro lado, le piden al Papa que determine, en caso de que lo que encontramos sea algo que nadie, cómo lo repartimos. Y esto también muestra la astucia de los papas, gente a la que nunca hay que tener en menos. Lo digo esto medio en broma porque a veces uno lamenta ciertos comentarios que se hacen sobre la autoridad de los papas. Se firma el Tratado de Tordesillas, que ya ahí determinó qué le tocaba a España y qué le tocaba a Portugal.
iniciar el video. Y no se puede iniciar la cámara de video. otros aspectos son, cámara de video en configuración. ahí, digamos, el aspecto que es muy importante es lo que tiene que ver con la cuestión religiosa. Al principio, los reyes, Fernando e Isabel, establecen una convivencia con los musulmanes. Yo sé que hoy día complica un poco hablar de los historiadores, en eso no tenemos problema porque solemos usar el lenguaje de tiempo, pero los musulmanes que habían perdido el reino nazarí, durante una etapa van a seguir viviendo según sus costumbres, pagando tributo. Después, algunas revueltas protagonizadas por los musulmanes van a hacer que los reyes prohíban el ejercicio de la religión. Y en ese mismo año se produce la expulsión de los judíos. Todo esto se produce en 1792. De todo esto surge que en el año 1496 el Papa le otorgue para sí y para su descendencia a los reyes de Castilla y Aragón el título de católicos. Es la única casa real en el mundo que tiene el título dado por el Papa de católicos. Y hasta hoy siguen siendo los reyes católicos. Ahí lo tienen a Felipe VI, que sigue siendo su muy graciosa majestad católica, ¿no? No lo usa por razones, digamos, de discreción, son los monarcas modernos que van limpiándose de boato y de títulos, pero así es. Ahí empieza a cambiar el mundo de una forma muy notable y se va a dar, digamos, algo que es muy interesante porque uno puede decir incluso algún aspecto práctico, que cuando uno tiene que andar casando a los hijos no parece ser muy bueno, pero repito, estamos hablando de algo que pasó hace 520, 530 años atrás. Los reyes tuvieron una estrategia sumamente interesante de ir casando a todos sus descendientes con distintas casas reinantes. Eran los famosos matrimonios de conveniencia, pero fíjense ustedes, la primera hija de los reyes católicos, Isabel, primero se casa con un infante, Alfonso, después con un tío, Manuel, que fue rey de Portugal, y ella misma fue rey de Portugal, una cosa muy interesante. Después el príncipe Juan, que se casó con Margarita de Austria, ¿sí? Entonces, ahí les decía, en esa circunstancia, vuelvo a leer todos los matrimonios. Juan, que se casa con Margarita de Austria, Juana, nuestra conocida Juana de Castilla, Juana I, que se casa con Felipe de Habsburgo, con Felipe de Austria, el Hermoso. Después María, que se casa con el viudo de la hermana de su hermana Isabel, Manuel de Portugal, y después, que fue, digamos, la madre de Carlos V, es decir, toda una cosa bastante complicada, e incluso la ambición de arreglar todo esto a través de matrimonios, Catalina, la hija menor, que la casan con el príncipe de Gales, un muchacho bastante bravo que es Enrique VIII, a tal punto que terminó rompiendo con la iglesia de Roma, creando la iglesia anglicana, y las pobres mujeres a las que amó no la pasaron muy bien, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, pero para hablar mal de los ingleses, si quieren, arreglamos y hacemos otra charlita, pero hoy no nos vamos a dedicar a eso. Pero quiero decir que había una mentalidad estratégica en Fernando y en Isabel para ir ampliando esta impronta.
la trágica vida de su hija Juana, que pasa, digamos, por algo que es importante decir y que es muy complicado explicar, es el hecho de que cuando muere Isabel, su hija Juana pasa a ser reina de Castilla, ¿sí? Pero su padre sigue siendo el rey de Castilla, rey consorte, o sea, sigue siendo rey porque era el esposo de, digamos, de su madre, pero a su vez termina siendo rey junto a su hija. Ahí es que el rey Fernando digamos, se convierte en una suerte de rey emérito en Castilla y aparece Felipe el Hermoso, que por un muy poco tiempo va a ser rey de Castilla. Acá quiero decirles algo. Rarísimamente, el yerno se lleva mal con el cuñado. Ustedes saben que eso no pasa nunca, ¿no? En la historia de la humanidad, mucho menos una nuera con la suegra. Eso es imposible, pero en el caso de esa cuestión, y eso fue provocando algunos inconvenientes y digamos, lo terrible, lo triste de la vida de Juana se debe a esa muerte prematura de su esposo, de quien ella estaba absolutamente enamorada, quizá enamorada de una forma hasta enfermiza, y que va a provocar en aquel dramático cortejo fúnebre donde ella iba al lado del féretro de su marido, que iba rumbo a Granada para ser depositado allí. Y al llegar a Tordesillas, es donde se toma la decisión de encerrarla. Va a pasar cerca de medio siglo encerrada esta mujer, siendo titular de la corona de Castilla, aunque se va a manejar por regencias. En este contexto que estamos hablando, aparece un personaje que ustedes saben que en forma muy curiosa tiene una estatua en Buenos Aires, que es el cardenal Cisneros, que no existiendo el cargo en aquel tiempo, es algo así como el primer ministro de Fernando, el primer ministro de Isabel, el gran consejero. El cardenal Cisneros, que era cardenal de la Iglesia Católica, era el confesor de Isabel, y que fue el hombre que de alguna manera ayudó a diseñar todas estas estrategias para armar un verdadero imperio. Si ustedes algún día, en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, es difícil hacerlo, pero van hasta la esquina de la calle Alsina y Defensa, donde está la iglesia de San Francisco, que actualmente está siendo restaurada y está quedando muy bien, si miran hacia arriba, van a encontrar un conjunto monumental que tiene mucho que ver con los Reyes Católicos. En el centro está San Francisco de Asís, rodeando con sus brazos a tres personajes de la cultura universal: el Giotto, el pintor de la Basílica de Asís, Cristóbal Colón, el descubridor de América, y Dante Alighieri, el gran poeta de la Gran Italia. Los tres eran terciarios franciscanos. Esa es la razón por la que están ahí. Pero fíjense la curiosidad de una iglesia que tiene estatuas de no santos, imágenes de gente que no es santa. Y rodeando al campanario que da a la calle está el Papa que recibió a San Francisco de Asís, y en la esquina el cardenal Cisneros, ¿no? Esperemos que esto que estoy contando a ustedes, espero que no lo difundan mucho, a ver si a alguien se le ocurre cambiar de lugar la estatua de Colón que está en San Francisco, pero eso ya sería otra cosa más complicada. Volviendo entonces a esto, ahí aparece la figura que fue, a mi entender, el hombre que logró crear la idea de que España podía ser un reino unificado, que es Carlos V. Ustedes saben que Carlos V nace
en Gante, es decir, en los Países Bajos, no sabía hablar una palabra de castellano. Y tanto por madre como por padre va recibiendo coronas. La primera vez que llega a España se porta en una forma bastante antipática con los españoles, con los castellanos, con los aragoneses, que medio le hacen la cruz, pero después recapacita, vuelve, y sobre todo desde que conoce Granada, ahí que ustedes saben que él en la Alhambra manda construir un gran palacio que hoy forma parte de ese recorrido histórico maravilloso, el Palacio de Carlos V. Y lo interesante es que Carlos V, que va a tener un reinado que va a abarcar de alguna manera por su influencia casi medio siglo, hasta mediados del siglo XVI, y que es emperador por las coronas que tiene en la cabeza, ¿no? Esto es lo que hay que decir. Fíjense que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña, soberano de los Países Bajos, archiduque de Austria, duque de Borgoña, es decir, rey de Germania, rey de la Alta Italia. Bueno, una cosa verdaderamente increíble. Pero lo que hace de alguna manera Carlos, por un lado, tiene esa, digamos, tranquilos, ¿no? Pero tiene esa como crueldad de obligar a la reclusión a su madre, ¿sí? De hecho, ustedes saben que generalmente se habla de Juana la Loca, ¿eh? Incluso ha habido óperas, hay películas, hay series de televisión extraordinarias. A mí me fascinan las series de televisión que hacen los españoles de su propia historia, porque uno ahí descubre que entienden bien lo que pasó, no se ve con la visión desde afuera, pero, digamos, Carlos V asume esa idea de que está a cargo de un imperio. Las ideas de Fernando e Isabel van a ser transmitidas en algo que es fundamental para entender lo que España va a hacer durante los siguientes 3 siglos, en los que va a tener en sus manos el imperio más grande del mundo y de la historia, porque, en primer lugar, no se piensa a sí misma España como una monarquía de conquista, una monarquía de dominación, sino que al imperativo ético de los reyes católicos, de llevar la religión a todos. Hay que entender eso para entender por qué se expulsó a los judíos, por qué después se expulsó a los musulmanes, y por qué después toda la tarea de lo que nosotros llamamos la evangelización en todo el Imperio Romano. Esta impronta que hace del Imperio Español algo diferente tiene una importancia muy grande en lo político, porque España, ni en América, ni en sus colonias en África, ni en sus colonias en Lejano Oriente, en las Filipinas, trata a sus súbditos como diferentes a los que vivían en España. La gran idea de Fernando, la gran idea de Isabel, que la entendió como pudo Juana en su poco gobierno, y luego toma Carlos V, y por supuesto la lleva a su culminación Felipe II, que es un personaje tan importante que es al que se ataca más que nada. Incluso hay muy buenas series y películas y siempre se lo ridiculiza porque era un místico, cuando eso es tan valioso como algunos que son gente más pragmática. Digamos, si uno compara a Felipe II con Enrique VIII, llama la atención
que en la literatura, en la cinematografía o en la televisión se lo trate mejor a Enrique VIII, que fue bastante más canallesco que... por supuesto, yo espero que esto ustedes no digan que yo lo dije, así puedo seguir saliendo a la calle, ¿de acuerdo? Hagamos ese acuerdo. Pero bueno, volvemos a esto. Algo que es el gran legado de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel, es que en América no había sometidos a la corona española, había ciudadanos españoles. Por eso, España, que tenía los ayuntamientos en la península ibérica, traslada la misma institución de gobierno vecinal que son los cabildos. Las reales audiencias de España se reproducen en América. El virrey era un representante directo del rey. Y de hecho, en la última etapa del Imperio Español, desde 1750 en adelante, cuando se empiezan a hacer las reformas de la mano de los Borbones, ahí lo que aparece es el intento de que los distintos estamentos, los distintos virreinatos en América, empiecen a enviar diputados a las Cortes españolas, y en algo que la historia no recuerda de ninguna manera, cuando se produce en la invasión de Napoleón, la entrada de los franceses a la península, y se reúnen las Cortes en Cádiz, que son las que arman la famosa PEPA, la Constitución de 1812, esa Constitución fue firmada por diputados, digamos, por supuesto, por diputados de las distintas provincias y regiones de España, pero también por diputados que iban de México, que iban de la Capitanía General de Guatemala, de la Capitanía General de Cuba, de la Capitanía General de Chile, del Virreinato del Perú, del Virreinato de Nueva Granada, y algo que es una vergüenza que los argentinos no reivindiquemos, hubo 4 diputados del Virreinato del Río de la Plata que votaron la Constitución de 1812, la Constitución liberal. Esto es porque España, digamos, planteó que lo que había que hacer era, así como había que expandir la religión católica a todos los rincones del mundo, y lo hicieron a un costo económico enorme, con la ayuda de los españoles en un primer momento, y de los jesuitas, y después peleándose con los jesuitas que se habían puesto complicados. Pero lo que ellos hicieron fue tratar de hacer de todas las tierras que conformaban ese imperio ciudadanos españoles como en cualquier rincón de España. De esto no se habla demasiado, pero quizá esta es la razón de cierta decadencia en el Imperio Español, porque el costo de mantener una estructura económica, política y social como si todo el imperio fuera España, era muy grande. Lo tenemos reflejados en los grandes edificios que hicieron los españoles en América, ni qué decir de las grandes iglesias. La Catedral de México le gana a cualquier iglesia barroca construida en Europa al mismo tiempo. La Catedral de Lima, nuestra Catedral de Córdoba, tiene poco que envidiarle a una iglesia contemporánea, y eso que nosotros éramos el último orejón del tarro del Imperio Español. Entonces, comprender esta idea genial de los reyes españoles, de que lo que había que hacer era hacer de todas las tierras, si ustedes quieren, conquistadas, una gran España, que incluso, fíjense ustedes que cuando Felipe II asume, no asume como emperador de España, porque España nunca se reconoció a sí misma como un imperio, sino es el rey de España. Y esto es muy curioso, porque si ustedes miran los títulos reales, los españoles que tuvieron ese imperio gigantesco jamás se llamaron emperadores, salvo Carlos V, pero que lo es por el imperio germánico.
Si ustedes miran los títulos de los reyes de Inglaterra al mismo tiempo, son rey de Gran Bretaña y emperador de la India, o emperador de Australia, o emperador de Canadá, o de las colonias norteamericanas, o digamos, el rey de Italia, cuando tuvo rey allá por 1870, era el rey de Italia y emperador de Libia y de Etiopía. Y así todos los demás se llamaban a sí mismos emperadores porque sometían a los pueblos. Los españoles quizá no hayan tenido el éxito que esperaban Fernando e Isabel, pero intentaron hacer de ese gigantesco imperio que abarcaba cerca de 15 millones de kilómetros cuadrados. Repito la cifra, 15 millones de kilómetros cuadrados de 4 siglos y medio, intentaron hacer de esa tierra yerma que es la península ibérica un imperio feraz, pero en el cual todos los habitantes tenían los mismos derechos. Fíjense ustedes que es la España de Fernando, la España de Isabel, la España de Juana, la que logra que el Papa diga que quienes vivían en América tenían alma, que hoy nos puede sonar algo exótico, pero a los negros se les dio alma, se les concedió alma. Fíjense ustedes, en el 1800 los reyes católicos pidieron enseguida al Papa que determinara, y Carlos V, en un decreto real, establece que tienen todos los derechos del hombre los nativos en América, al igual que los nacidos en Europa. Entonces, todo esto, que es lo que en la cultura significó la construcción del Escorial, significó el siglo de oro español, significó toda esa abrumadora creación cultural. Yo siempre digo, supongo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar el Escorial. Cuando uno visita el Escorial, es un palacio con esa visión mística que tenía Felipe II, de palacio monasterio, pero uno ve en el Escorial un edificio que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los grandes palacios contemporáneos que se edificaban en los otros imperios europeos. Y sin embargo, fíjense que recién ahora el Escorial va entrando en el gran circuito de los grandes palacios de Europa. Pero todo eso, que es lo que yo intento transmitirles, tiene que ver con que el hecho de que los hechos son como son no significa que los hechos aparezcan, ¿no? Ustedes saben que los historiadores tenemos un dicho que es que los hechos son sagrados, y las opiniones diversas y respetables. Entonces, lo que yo he querido transmitirles sobre los tres reyes que fueron los que fundaron el imperio, porque fueron los que en realidad fundaron un imperio que nunca se quiso llamar tal, una pequeña paradoja, pero lo hicieron pensando primero en que tenían un imperativo ético. Ese imperativo ético era lograr llevar la verdad, que para ellos era la religiosa. Hoy ese concepto no se corresponde, pero hay que ubicarse 5 siglos atrás, a todos los hombres del mundo en las tierras que pudieran conquistar, y de alguna manera generaron el primer Estado moderno europeo, y todo eso, esa tradición, es la que de alguna manera nosotros tenemos que asumir en términos positivos, eliminar de nuestro pensamiento eso que te dicen, ay, qué lástima que en 1806 le ganamos a los ingleses, qué bien estaríamos, o esa idea de que, digamos, todos los problemas que tenemos es porque somos una mezcla de españoles e italianos. Y yo les digo, y esto se los transmito con absoluta convicción, en tanto nos reencontremos con las verdaderas raíces hispánicas,
e itálicas que tenemos, seguramente vamos a hacer mucho mejor las cosas. Sé que podríamos hablar horas de personajes tan fascinantes como Fernando, como Isabel, también como Juana, como Felipe el Hermoso, ese personaje tan controvertido de la historia. Me permito decirles que en todo viaje a Europa, todo viaje a España, siempre darse una vuelta por Granada es entender cuál fue el proceso por el cual se pudo construir un gran imperio que fue un orgullo para la España peninsular, pero que también, ahí está Josefina, recomienda la lectura, un beso Josefina, del poema de García Lorca, Elegía a Doña Juana la Loca, claro, porque es uno de esos personajes fascinantes de la historia, ¿no? Es decir, trágico, pero fascinante, o dramático más bien. Se me ocurre que en tanto podamos aproximarnos a estas historias gloriosas de piensen ustedes que cuando llegan en 1475 a hacerse del poder en Castilla y Aragón, España no era mucho más que un rejunte de noblezas que trataban de encontrar un poco de poder. Les recomiendo una película que no habla de esto, pero que permite entender el proceso, que es Corazón Valiente, que tiene que ver con la lucha de los escoceses contra el rey Eduardo de Gran Bretaña, que muestra todas las miserias de la nobleza escocesa que le hicieron perder el poder. Bueno, en España, gracias a Fernando, gracias a Isabel, ese proceso que podría haber sido desintegrador de las noblezas regionales de España, tuvo una conducción y desde ahí se convirtió en el primer reino moderno, se convirtió en un estado. España es la primera que organiza su estado para enfrentar la modernidad con muchísimas dificultades, y fue se convierten así Fernando, Isabel, Juana en los constructores de un imperio que terminó no siendo un imperio, sino una nación gigantesca. Yo quiero agradecerles, no me quiero extender más porque ahí lo veo con preocupación a Néstor, que me escucha hablar y dice cuándo va a terminar este muchacho, porque yo cuando me largo, pero que no, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, no, pero... así que espero que estas reflexiones, más que nada, puedan servir. Estoy a disposición de ustedes para las preguntas que tienen, y sobre todo quiero agradecerles porque para mí es un enorme placer charlar con ustedes, pero fundamentalmente es un gran honor y me alegro estos encuentros, y repito mi agradecimiento a Benito y un gusto haber compartido con ustedes. También le agradezco a Mariana, porque si no después Benito me casca, así que vamos a evitarlo. Yo quería... Bueno, gracias Néstor, gracias Emilce. Gracias a vos, Eduardo. Un gusto siempre tenerte con nosotros. Y además que esas tres figuras maravillosas que eligieron tienen realmente unas historias de amor fascinantes, porque hay que contar la historia de Carlos V con los claveles, ¿no, Eduardo? Y todo ese cariño que tenía por su esposa y ese romanticismo, porque él no era muy lindo, pero se ve que era muy seductor. Bueno, eso es muy bueno lo que decís, Mariana, porque hay que decir algo que no aclaré, gracias porque me lo permitís recordar. La casa que gobernaba era la casa de Trastámara, ¿no? Un nombre que se ha perdido, y que cuando Juana se casa con un Habsburgo pasa a ser la casa de Austria. Hay que decir que tanto los Trastámara como los Austria eran gente romántica y más afecta a la fidelidad matrimonial que cuando llegaron los Borbones,
que fueron gente de cuidado. Bueno, siguen siéndolo, ¿no? En realidad parece ser que la Casa Real de los Borbones no anda muy contento con Felipe, porque hasta ahora Felipe es impecable en ese aspecto y no hace honor a la familia. Pero bueno, eso es una maldad que decimos porque es fácil, pero es cierto eso que decís, Mariana, digamos, ustedes saben que se consigue por internet el testamento tanto de Isabel como el testamento de Fernando. Son dos ejemplos de compromiso político con el cargo que ocuparon, pero además sin perder en ningún sentido esa condición de matrimonio. O sea, son en general, además, no debe haber sido fácil haber podido compartir casi 30 años. Piensen ustedes que Isabel muere con 50 años y el rey Fernando muere con 62, y sin embargo ese tiempo que compartieron tuvieron sus rencillas políticas, tuvieron sus tensiones, tuvieron que manejar la cuestión política para aquí y para allá, y sin embargo eso no melló en su amor. Siempre hay que ubicarse que hablamos del amor hace 500 y pico de años. Piensen que para nosotros a veces resulta difícil entender cómo se amaban nuestros padres. Trasladarnos en 5 siglos nos obliga a un esfuerzo de comprensión importante. Así que bueno, muchas gracias. Yo creo que si usted pone, amiga Verónica, el testamento, pone testamento de Isabel la Católica, creo que hasta está en Wikipedia, y testamento de Fernando de Aragón, y ahí está. Si no, le pido si se comunican, a que Néstor me lo pida, yo se los mando y después los distribuyen, como ustedes quieran, o Julia, ahí cuando quieran, porque no se me ocurrió la posibilidad de distribuirlo, porque, bueno, siempre en general las charlas uno termina yendo por lugares que no son los que tenía pensado en el principio, ¿no? Sí, yo quería resaltar esto que nombrás, Eduardo, porque pensar en esas épocas donde realmente las coronas, los casamientos, las uniones matrimoniales eran pensando en hacer más grandes los territorios y acrecentar los territorios. Es lindo ver cómo, es interesante ver cómo en el caso de Isabel como Fernando, realmente fueron dos maridos amorosos y que eligieron y se eligieron mutuamente. Y ni hablar el caso de Juana, donde le designan ese marido y llega a donde estaba la sede de su marido y cae perdidamente enamorada de su marido, ¿no? Es como, es una situación que se da en la familia. Yo no conocía el caso de Carlos I de España, de su amor por su mujer, pero en el caso de estos dos matrimonios es muy, muy fuerte. Inclusive el hecho de que Isabel y Fernando tuvieron los mayores tuvieron 3 intentos de unirlos. La primera vez que intentan unirlos es cuando Isabel tenía 7 años. Y la tercera fue la vencida, pero se eligieron mutuamente. Sí, eso es muy interesante, Julia, porque además, digamos, por la fuerte pasión de Juana quedó Felipe como hermoso, aunque los retratos tampoco lo muestran como tan hermoso. Era hermoso para Juana, así que le hizo una gran campaña publicitaria a Felipe, y quedó allí con ese nombre. Pero vieron, es como cuando cuando uno se enamora y que la otra persona es la más linda del mundo. No hay detalle objetivo que uno pueda encontrar, y digamos, en el caso de Juana, verdaderamente esa pasión, más allá de que hoy uno pueda hacerle un análisis psicológico y pensar en que era una obsesión y que esa, digamos, cómo la pudo o no la pudo manejar. También hay que decir que generalmente, eso algunas películas lo pintan de muy buena manera,
esa presencia en el trono va aislándolos, entonces no hay una contención afectiva como la que podemos tener las personas normales, ¿no? Yo no sé si han visto ustedes una serie muy interesante que hay en Netflix, The Crown, sobre la reina Isabel, de la Isabel II de Inglaterra, y hay un momento en que dice, pero claro, pobre mujer, porque verdaderamente los deberes reales son tan abrumadores, ¿no? Que además vieron que se ha convertido en una mujer tan sobreprotectora que no piensa morirse hasta que se muera el hijo, porque va a gobernar 160 años de seguir así, porque claro, sabe lo que significa ser reina y no quiere castigarlo al hijo. Pero bueno, dejando de lado esta broma, es gente que está, digamos, siempre uno, sobre todo en estos tiempos, se ve de las monarquías ese aspecto farandulesco, digamos, de la riqueza, el boato, la ceremonia, pero las restricciones a la libertad personal verdadera que tiene alguien que está allí es muy grande. No me estoy compadeciendo ni mucho menos, pero quiero decir que si uno hace un balance completo, los hombres y mujeres que han estado en la historia con estas responsabilidades reales, sobre todo en el caso de Isabel y Fernando, si uno mira dónde empezaron y en 30 años en qué convirtieron a esos pequeños reinos y principados de la Hispania romana, bueno, es una empresa gigantesca de la cual sin duda España se tiene que sentir orgullosa, ¿no? Así que es muy, muy, muy buena tu observación, Julia. Yo diría también, perdón, Eduardo, yo diría también que como dos padres amorosos que eran con sus hijos, el esfuerzo, el sacrificio que fue para esos padres, para esa madre, ir desprendiéndose lentamente de sus hijos para que cada uno de sus hijos cumpliera una función específica para acrecentar territorio al reino. Bueno, así es como que se van deshaciendo, ¿no? Se van alejando de sus hijos. Claro, ahí hay como bueno, ellos mismos se fueron alejando de sus padres, ¿no? Es decir, hay como un entrenamiento, por decirlo así, pero digamos que en el caso de los reyes católicos había como un doble imperativo ético. Por un lado, el imperativo de construir esa incipiente nación que tenían en sus manos y que termina siendo el Imperio Español. Y por el otro lado, el imperativo ético de llevar esa religión, que era, digamos, siempre que se discuten estas cosas, hay que ubicarse en el tiempo. Ahí no había una discusión sobre la verdad. Había una sola verdad, y esa verdad primero se la intentaba imponer seductoramente, y si no se imponía seductoramente, ya venían métodos un poquito más rígidos. Pero piensen ustedes que a principios del siglo XX, o sea, hace 100 años, cuando alguien iba a la escuela y escribía con la mano zurda, le agarraban la mano, le ponían los deditos para arriba y le pegaban un tablazo en la mano, un reglazo, para que escribiera con la derecha, y los que se resistían mucho le ataban la mano a la espalda. Hoy eso es una cosa impersonal y fue hace menos de 100 años. Entonces, en ese sentido, la ubicación en el contexto del tiempo me parece importante. Aquí está, Sandra ha colocado un link en el que está el testamento católico, así que ahí lo pueden tomar del chat, así que muchas gracias. Hay dos links, así que bueno, es una... Qué bueno todo esto. Sí. Yo, si me permiten, la única crítica que yo hago a este tipo de encuentros, que espero que lo sigamos haciendo perpetuamente, pero volvamos a los otros, es que después de la charla no nos podemos tomar un vasito de Jerez y comernos algún plato español como corresponde, así que espero que pronto podamos volver a la normalidad, ¿no es cierto?
Eduardo, lo que más extrañamos con Mariana es tomar un trago contigo en los 36 billares. Los invitaríamos a todos, no se puede. Vamos a volver, así que, pero bueno, eso es así. Vamos a tener que esperar. Vamos a 2 semanas más ahora. Sí, hay que cuidarse porque es importante, digamos, estos son, digamos, quizás es interesante establecer alguna comparación con otro tiempo. Los nuevos desafíos en otro tiempo se hacían heroicamente y la mitad de la humanidad quedaba en el camino. Bueno, de alguna manera, más allá de que estemos más de acuerdo, no, el imperativo que tenemos nosotros hoy es cuidarnos porque es algo complejo lo que está ocurriendo, ¿no? Muchísimas gracias, y a pesar de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados o mínimamente encerrados, la Federación ha podido lograr un vínculo con sus socios, con el público en general, y lo hace a través de disertaciones como la tuya, Eduardo, que nos llenan de alegría y de satisfacción de poder cumplir el mandato de dirigente y entrelazar nuestros lazos castellanos leoneses. Y vamos a anunciar que te vamos a tener el mes que viene, el 20 de noviembre, en una charla auspiciada por el Centro de Palencia del Libertador General San Martín. ¿Está? Así que los invito a todos. Al igual que la semana que viene, el día 29, los jóvenes de la Federación van a hacer una presentación sobre trajes típicos, después un espectáculo del Centro de Salamanca, de España vengo, y el 31 una disertación o una exposición de una escritora, ayúdame Julia, de cine, de la directora película, de la película no. Con el viento. ¿Tá? Así que bueno, la Federación sigue trabajando para sus socios, y lo único que sí, que lo invitamos a que participen de todas nuestras actividades. Gracias, Eduardo, por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Y a disposición. Gracias, Julia, gracias, Emilce, gracias, Néstor. Gracias, un saludo a todos ustedes y espero que Gracias pronto a todos. nos podamos ver. Gracias. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones.